El tema de hoy es sígueme. El Señor le dijo a 12 discípulos, sígueme, entre ellos un traidor. Sígueme también tiene que ver con imitación. Dice, imitarme a mí, dice el Señor. Es importante entender que la imitación es hacer algo que hace otro. Es lo que maneja Tumbaburros en cuestión de información de la palabra sígueme. Vamos a Juan 8:12. Vamos a empezar el tema. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Aquí hay una premisa importante con relación al que sigue el Señor. Dice que no andará en tinieblas. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de esto? Es una potestad que se deja atrás cuando el hombre sigue al Señor de manera correcta. Vamos a ir viéndolo. El punto de seguir ese resultado nos dice Colosenses 1:13, que somos trasladados de la potestad. Vamos a verlo también con otro texto, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, hablando de los santos en luz, en el versículo anterior, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz. El texto que leímos dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Ahí en el 1:12-13 que leímos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el que es llamado a la luz, el que sigue, el que es llamado. Hay dos puntos, el llamado y el que sigue. Y el punto importante es que somos llamados para ser santos y para seguirlo al Señor. Vamos a Hechos 26:18 con relación a esa potestad que nos ha librado de las tinieblas. El apóstol Pablo dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Hay algo importante en eso? Todos aquellos que no siguen al Señor de manera correcta, porque algunos dicen yo soy santo y no saben cómo santificarse, porque el único que santifica es el Señor Jesús, en el Espíritu del Señor. Hay que obtener ese Espíritu para ser santo. Mientras no se obtiene, el hombre no puede ser santo. Por mucho que, como dice por aquí alguien, que no va al cine, no va a las fiestas, no va a la playa, no fuma, no toma, etcétera. Según ellos son santos, porque manejan lo que dice el hombre. Y el Señor recomienda esto con relación a la santidad. El que no es digno del Señor no es santo, digno de su Espíritu. Mucha gente no sabe que el Espíritu del Señor tiene que estar en nosotros para entender, ser trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz, mientras siguen la potestad de las tinieblas, mientras no es trasladado a través del Espíritu. Los niños en Cristo también no tienen capacidad de entender lo espiritual. Un niño se le engaña fácilmente, lo cree cuando le dice uno algo. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento de un hombre maduro, de que sus dendritas lo han hecho un hombre y discierne las cosas de manera correcta con su inteligencia. El niño todavía no ha logrado llevar a esa inteligencia pequeña hasta la madurez. Así el niño en Cristo también lo dice el apóstol Pablo con relación a eso. Por eso aún los escogidos pueden ser engañados, dice el Señor en Mateo 24, hablando de esto. Vamos a seguir el tema con relación a seguirlo. La potestad de Satanás está en el hombre que no sigue. Estamos hablando de hombre y mujer que no sigue al Señor. Tienen
esa potestad. Así lo dice esos dos textos que leímos. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a 1 Juan 2:6. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Bueno, estar en él es algo más profundo, pero el punto es que debe andar como él anduvo. Seguirlo es hacer lo que dice el tumbaburro, hacer lo que hace otro. Y dice también imitar al Señor Jesucristo, el tumbaburro natural, es lo que maneja esa expresión. En Mateo 11:29 dice que llevad mi yugo y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde, manso, obediente. Dice, humilde de corazón. La palabra manso quiere decir en el tumbaburro obediente, obediente, y por ahí nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el 2:8, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que el 2:6 dice que se anonadó, 6 o 7. Se anonadó, dice 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Anonadar quiere decir humillarse en demasía, demasiado. Nadie puede humillarse como se humilló Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice también Juan, que aquel verbo hecho carne, dice que habitó entre nosotros. Siendo Dios, vino a nacer en un pesebre donde yo creo que nadie nace en un pesebre. Nosotros como humanos sabemos que no hay asepsia. Sin embargo, Él siendo dueño del universo, así lo dice el 1:2 de Hebreos, siendo dueño del universo, vino a nacer en la forma más humilde y pobre aquí en la tierra. Anonadar es hacerse humilde en demasía. Y también dice en el 8 que leímos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte muy dura. Dice el último verso que da el Señor, Elí, Elí, y maneja, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el último momento de sufrimiento de la cruz. Aquí tengo tumbaburro, imitar, ejecutar una cosa o ejemplo de otra. Y aquí dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde, obediente y sencillo, sin doblez. Vamos a 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque Él siguió al Señor. La expresión, ¿qué quieres que yo haga? Y Él empezó a imitar a Cristo, a seguirlo. Eso es lo que quiere decir seguir, ser imitadores de Él. Efesios 5:1 también dice, imitadores de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Es lo que nos maneja el consejo del apóstol, porque él seguía al Señor. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dice. Imitadores de Dios como hijos amados. Ahí mismo en Filipenses donde estábamos, vamos a empezar a ver lo que es imitar al Señor. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir. ¿Qué cosa es el sentir? El sentir viene a través de dos cosas. Uno, de nuestros sentidos, y llega al corazón y se forma en el corazón un sentimiento por lo que uno ve. Quienes no se han enamorado y se han casado, los que estamos aquí. ¿Por qué?
porque vimos a una dama que nos gustó y empezamos a sentir algo hacia ella. No solo el gusto de su forma física, sino de su forma interior de ser. Nos gustó y empezamos a generar amor. Bueno, primero empieza a generarse un enamoramiento junto con un amor y empieza uno a moverse en ese sentimiento. Así es el sentir, allá en nosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a hablar de que siendo Dios no tuvo por usurpación. Usurpar, el siguiente texto habla de usurpación. Siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Usurpar quiere decir ocupar un lugar que no le corresponde. Y el Señor ahorita ocupó un lugar que no tenía. El trono, dice el 3:21 de Apocalipsis, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Antes el Señor no estaba ahí, pero vino con un sentir de ocupar una propuesta de gozo, que dice Hebreos 12:2, no lo ponga. Esa propuesta de gozo dice que menospreció la cruz y la tomó. Y ahorita está sentado a la diestra del Padre. Nosotros tenemos también una propuesta de gozo. Gozosos en la esperanza. Es la propuesta que el Señor nos da. La misma propuesta de forma diferente en el trono. Vamos a los tronos segundos donde estaba el Señor. Que venciere, dice, yo le digo que se siente conmigo en mi trono, en el trono que tenía, como Él ahora se sienta en el trono del Padre. Comenzó todo con un sentimiento allá en los cielos. La propuesta que se le hizo a todos los ángeles de Dios Todopoderosos, Él alzó la mano. Heme aquí, envíame a mí. Ese sentir tomó forma, se hizo carne y venció. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Primera de Pedro 4:1. El sentimiento de Cristo, haya este mismo sentir en nosotros, de ser vencedores en lo que es el premio de propuesta de gozo que nos hace el Señor. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne cesó del pecado. Aquí nos dice que debemos estar armados del padecimiento, ese sentir que tiene que ver también con algo que ver, que el cristiano no quiere ver, ni siquiera examinar, ni entender con relación al padecimiento. No quiere padecer. No dicen personas allegadas, cultas, yo no tengo por qué padecer por el Señor, porque no piensan espiritualmente. El hombre animal no percibe lo espiritual, no puede saber que en el padecimiento está la gloria, porque es un examen, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Todo nos lleva a eso. Siempre que predico y nos lleva a que seamos extraídos a través de un padecimiento para que podamos obtener algo grande, que es la propuesta de gozo para nosotros. Aquí debemos estar armados de ese pensamiento. La gente que no quiere escucharnos, que no quiere oírnos, que no quiere saber nada de lo que viene, va a venir de repente para irse el tiempo malo. Nosotros estamos armados de ese pensamiento, los que estamos armados. Estamos esperando la prueba de fuego que dice el apóstol Pedro, la cual dice, nuestra fe es más preciosa que el oro, el 1:7 de primera de Pedro. La prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual perece. Bien, sea probado con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Punto importante es que nuestra fe va a ser probada con fuego. Y esa prueba debemos estar armados de ese pensamiento. Para los que nos escuchan a través de las radios, hermanos,
las televisoras. Nosotros sabemos que tenemos que atravesar un desierto espiritual, un desierto voluntario y un desierto forzado. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Tiene que ver con estar armados de esto. Sentimiento y pensamiento. Isaías 53, 2 y 3. Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura verlo vemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Llegó sin atractivo para el pueblo judío. Y hasta el día de hoy, para muchos, el Señor no tiene atracción, porque no le conoce. De oídas te había oído, es Job, pero lo metió al desierto, le mató a sus 10 hijos. Le quitó primero sus riquezas, después le mató a sus 10 hijos. Y después Satanás lo enfermó. Todo eso lo hizo Satanás. Le pidió permiso a Dios. Y fue probado. Y después fue aprobado. Y él dice, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como la mayoría no quiere la prueba, llega al desierto y le mete la patita desnudo ahí primero 30 centímetros y siente que es caliente y dice, no, está muy caliente y se regresa. No quiere la prueba voluntaria. El punto de todo esto en el siguiente texto dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experiencia. Mientras no tenemos experiencia del desierto, no tenemos la bendición de ir al desierto que viene. No nos hemos metido voluntariamente al desierto. El Señor se fue al desierto natural y ahí fue probado. Nosotros, si no hemos ido al desierto, no vamos a tener la fuerza del desierto que viene en Apocalipsis. Ahorita lo vamos a ver, pero experimentado en quebranto. La experiencia es muy importante. Y no la quiere tener el cristiano. El cristiano que sabe que viene un desierto para él. El que no sabe, pues va a estar peor. Por eso va a haber mucha apostasía. Gente que no es mala, pero que va a negar al Señor. Se va a ir a un castigo terrible. ¿Por qué? Primero porque nosotros tenemos que hacer lo que nos pide el Señor. Y la experiencia en la cual uno ha pasado esa experiencia. Y cuando vengan las cosas, uno ya está preparado para pasar. Por eso es importante, hermanos, no solo el sentir, el armar, que estemos armados, experimentados en ese tipo de situaciones, experimentado en quebranto, dice el Señor, azotado, herido, abatido y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 10, 37 al 39. Nos dice también aquí, hablando de la dignidad del padre, de madre, hijos, y el siguiente dice la cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y la cruz es padecimiento, hermanos. El 6:12 de Gálatas nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. No quieren padecer persecución por la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la bendición que dice el Señor en Mateo 16:21. Que desde entonces comenzó a decirle a sus discípulos, a declararles que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho, le convenía. Porque aunque era hijo, por lo que padecía aprendió la obediencia, dice Hebreos 5:8. El ejército de Dios
es un ejército ordenado. No lo ponga en Romanos 13, 1 y 2. Las potestades de Dios son ordenadas. Y es un ejército, y el que no tiene obediencia no puede estar en ese ejército. Es muy simple. En lo humano también sucede lo mismo. El que, hablando de cualquier soldado que desobedece, va a una corte marcial militar. Bueno, nosotros vamos a atravesar dos cortes, una el tribunal de Cristo para los santos y otra el trono blanco para los salvos. Así va a ser. El punto importante es que cuando nos dice el Señor que le convenía obedecer, le convenía aprender obediencia, sentimiento, pensamiento, experiencia, nos llevan a la obediencia. Eso es lo importante. Bueno, vamos a venir a Deuteronomio 8:2, hermano, disculpe. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber qué estaba en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos del Señor, ¿no? Sus mandamientos. Entonces el pueblo dice que en el desierto quedó, los de 20 años para arriba, todos murmuraron y desobedecieron. No hicieron los mandamientos del Señor. Y el Señor los metió para probarlos, para saber qué había en el corazón de ellos y para saber si habían de guardar o no los mandamientos. En el Apocalipsis, el 12:14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grandes águilas, los testigos, los gentiles y los judíos, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. Ella dice que es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En alegoría de figura de un tiempo que Dios tiene para el desierto, para nosotros. Si esos días no acortaran, dice que ninguna carne sería salva. Hablando de los más flacos en la fe. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Seguir al Señor de manera completa es morir al yo. Dice, ya no vivan para sí. Segunda de Juan 1:4. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Que tus hijos andan en verdad. Hablando de los hijos que son perfectos, andan en la verdad. Ese es el punto al que se refiere Juan. Mateo 26:39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Ahí está el punto importante. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre. Dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nos recomienda también el apóstol Juan que debemos de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Eso es importante. Y el punto es andar en la verdad, imitando al Señor. Sígueme en lo que maneja. Nada más quisiera terminar con algo que nos dice el Señor. Sed astutos como serpientes y mansos como paloma. No, dice eso, no dice una persona que había leído 7 veces la palabra. No, pues sí lo dice, no traigo el texto, pero los hermanos pueden dárnoslos. Es importante, astuto como serpiente, dice el Señor. Y hay una figura importante en el Antiguo Testamento acerca de la
serpiente. Las razones es que el santo tiene que estar muy bien documentado, el santo, porque dice que los hijos de ese siglo son más sagaces que los hijos de luz, que los santos, no que los perfectos. El perfecto tiene el discernimiento, dice, perfecto en el bien y el mal, y conoce las artimañas del diablo. Y a veces la ve uno en los hermanos que están cayendo en la artimaña del diablo, pero no les puede uno decir nada, porque son soberbios y no aceptan el regaño. Es importante que nosotros tengamos la experiencia, experimentados en quebranto, pero el orgullo del hombre no lo deja aceptar, oír algo que el Señor le lleva a través de un siervo. ¿Por qué? El hombre es orgulloso. Somos nacidos en orgullo, hermanos. El diablo quiso ser igual al Altísimo. Y ese ADN está en cualquiera de nosotros. No hay nadie que diga, no, yo no es cierto. Hay gente humilde, pero la mayoría nos vestimos de saco, hablando de orgullo. ¿Por qué? Nos creímos que ya el tema que tenemos, la bendición que tenemos, ya somos perfectos. Nos falta cruzar el desierto voluntariamente, que no se ha querido cruzar. Llegan y tocan con el pie la arena caliente y se regresan, para seguirlo en la verdad. Los que andan en la verdad, sí. Hablando del 2:6 de Primera de Juan, a ver si es primera, el último texto que leemos. El que dice que está en Él, estar en Él es el perfecto. Es un tema diferente, pero dice que está en Él, debe andar como el anduvo. Dice también el apóstol, hablando de esto, en Corintios, maneja que el que está en Él, nueva criatura es. Nueva es divina. Alcanzó a entender el camino de andar en la verdad, de seguirle en la verdad y alcanzar a la nueva criatura. La nueva criatura es la divina, la que los que alcancen o alcancemos a sentarnos en el trono del Señor, vamos a ser nueva criatura, completamente nueva. Los almáticos santos seguirán siendo creados y tendrán la mirada fija de parte del Señor porque no confía en ellos. El santo no es confiable para Dios. En Job 15:15 maneja esto, hermanos. No es confiable. El que es confiable es el de la nueva criatura, el divino. He aquí que en sus santos no confía y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Aquel que sigue de lejos al Señor es llevado de la potestad de las tinieblas, dice, vendré contra ellos y pelearé contra ellos. El santo no es guerrero. El guerrero es el que va a ser nueva criatura divina. Ese es el camino de seguirlo 100%. Dice Pedro, nosotros que te hemos seguido, hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Bueno, será una nueva criatura el apóstol Pedro junto con a los 10 más. Pablo también dice los que somos perfectos, una nueva criatura. ¿Por qué? Porque le siguieron. Como dice, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y también maneja otras cosas. Todo lo tengo por estiércol, por ganar el amor de Cristo. Entonces, ahí están los grandes hombres de la fe. David, Daniel, varón de deseos. ¿Cuánto amo tu ley?, dice el salmista. Debemos de imitar a los grandes hombres de la fe para que seamos
grandes en el reino de los cielos. El que quiera ser grande, hágase servidor de todos. El que quiera ser grande. Y también dice que, hablando del último versículo, el 5:12 de Mateo, con esto terminamos, nos maneja: gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos. Cuando maneja en el 11 varias cosas importantes. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Nos van a decir que somos terroristas, alborotadores, etc. El punto es que nos van a entregar, hermanos. Estarán 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y no saben por qué. Porque no siguieron al Señor de manera completa. Para tener potestad de llevar a todos. La bendición para: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La potestad del Rey divino, de la nueva criatura. Al que le remitieres sus pecados, le serán remitidos. La bendición de seguir al Señor. Y además, en el 12 dice que grande es nuestro galardón. Grande, gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos. Eso es lo que viene para nosotros. ¿Será que cuando venga habremos ya experimentado en quebranto nuestra alma? Haber sometido nuestra alma al Señor, nuestro yo. Ya no vive Cristo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Será que sea cierto eso en cada uno de nosotros? Bueno, pues de cada uno de nosotros depende el sentir, haya ese mismo sentir que hubo en Cristo. El estar armados del mismo pensamiento que Cristo padeció en la carne. También nos habla de la experiencia, experimentados, y la obediencia. Nos conviene a través del padecimiento aprender la obediencia. Muchos cristianos no quieren padecer por el Señor. No entienden, el hombre animal no percibe lo espiritual porque se debe examinar espiritualmente. Para aquellos que nos escuchan a través de las radios, hermanos, es importante el ser filtrados de nuestra fe por el fuego. Hablando de Pedro en 1:7, que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual perece. Cualquier cosa que hagamos aquí se queda. Sin embargo, nuestra fe es más preciosa que el oro. Y dice que va a ser probada con fuego. Viene la prueba de fuego. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos estar preparados para poder estar experimentado en esa parte de quebranto que viene, para que podamos resistir hasta la muerte. Dice que no hemos resistido hasta la sangre, dice en Hebreos 12:2 el escritor, hasta la sangre. Viene el tiempo de derramamiento de nuestra sangre. Vamos a estar listos, vamos a atravesarlo o vamos a apostatar. Ahí está, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Viene el tiempo de derramamiento de nuestra sangre. Que estemos preparados. Dios les bendiga a todos.